Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Por desgracia, como sabéis, los gatos no hablan. Y el hecho de no hablar nos limita un poco la comunicación que tenemos con nuestro gato. Por lo tanto, tanto para el veterinario como sobre todo para el propietario de un gato, le es tremendamente difícil poder identificar si su gato en un momento dado está sufriendo. Por eso en este vídeo os voy a explicar 25 señales, 25 signos muy fáciles de identificar de verdad que os permitirán saber a simple vista si vuestro gato está sufriendo algún tipo de dolor. Uno de los signos más comunes de que nuestro gato está sufriendo es evidentemente la cojera. Toda cojera, todo tipo de cojera nos indica que nuestro gato de una manera u otra está sufriendo. En segundo lugar, las dificultades para saltar. Un gato que no salta bien, que cuando salta no calcula bien el salto, que salta y se cae o tropieza. Es un gato que está sufriendo algo raro ahí en ese gato. Los gatos tienen una capacidad estereoscópica muy importante, calculan muy bien las distancias, aunque existe el síndrome del gato paracaidista, que os pondremos aquí un vídeo, pero en la gran mayoría de casos esto no se da. Por lo tanto, si lo observas, va a ser una señal clara de que tu gato sufre. Toda forma de caminar anormal, que el gato se tambalee, que apoye mal, etcétera, etcétera, va a ser un signo claro de que tu gato sufre, que tiene algún tipo de dolor. Lógicamente, ya en casos extremos, el rechazo absoluto a moverse, el gato que está completamente tumbado y de que no se mueve de su sitio de descanso, es una señal muy clara también de que tu gato lo está pasando mal. Observar por palpación que tu gato tiene muchas palpitaciones, que es algo que te llama la atención, es un signo inequívoco de dolor, de sufrimiento. Las palpitaciones exacerbadas es lo que tienen, nos indican claramente que algo anómalo está pasando a nuestro animal, que está sufriendo. Si observáis que vuestro gato tiene mucha mayor tendencia a esconderse, que busca no estar contigo y que enseguida se va a debajo del sofá o en un rincón, claramente es un gato que lo está pasando mal, es un gato que sufre. Muy significativo del dolor y del sufrimiento de los gatos es la falta de aseo. Un gato que no se relame, que no se acaricia, que no se peina, que digo yo, pues va a ser un gato que claramente lo está pasando mal por alguna circunstancia que tendremos que saber. Está sufriendo. La higiene en el gato es primordial y cuando no se da es un signo inequívoco de dolor. Lógicamente, que no juegue contigo o que no juegue ya prácticamente con nadie también indica que el gato lo está pasando mal. Si disminuye de forma significativa también su apetito, va a ser un animal que muy posiblemente tenga alguna enfermedad o anomalía que, aunque tú no veas a simple vista, va a ser algo que le está provocando dolor y sufrimiento. Si ves que tu gato deja, como hacía habitualmente, de frotarse contra ti, contra tus piernas, tu lateral, etcétera, claramente también indica que tu gato lo está pasando mal. Si ves que tu gato, su actividad, pues la hace de forma más lenta, disminuye ese grado de actividad, tus movimientos son más pausados, no más cansinos y demás, también claramente signo inequívoco de sufrimiento. Si notáis que adopta una postura muy encorvada, muy recogida sobre sí mismo, con la cabeza buscando su abdomen, esta postura encorvada es claramente indicativa de dolor y sufrimiento, al igual que los cambios en su temperamento, de estar jovial a como estaba, a de repente estar muy apagado, muy apocado, muy chafado, indican también una presencia aguda de dolor. Si veis que el peso del gato lo desplaza hacia un lateral, indica también, por lo general, dolor hacia esa zona, hacia esa zona que con su cuerpo va a intentar proteger. Es el momento pues de que investigues a ver qué puede estar pasando en esa parte de su organismo. El tener la cabeza completamente agacha, cuando el gato agacha la cabeza y no la mantiene recta, también indica esa humillación de cabeza que el animal lo está pasando mal, que sufre. O un signo que no se ve muchas veces, pero que es súper indicativo de muchísimo dolor, son los blefarospasmos. Los blefarospasmos no son más que parpadeos continuos e involuntarios. ¿Me entendéis, no? Ese signo, que también se da en humanos y en otros animales, es algo muy indicativo de que el animal está pasando por un muy mal momento.
Si ves que tu gato evita las zonas muy iluminadas o las zonas muy soleadas y que vas más hacia las zonas de sombra, claramente indica también que es un animal que puede tener alguna sensación o sentimiento de dolor. Lógicamente, gruñidos y gemidos y cualquier sonido anómalo que te llame la atención claramente indica dolor y sufrimiento. Si veis que tiene cambios en su conducta alimentaria, que incluso come cosas raras, como por ejemplo pueda ser hierba y demás, puede estar indicándonos que el animal tiene algún tipo de dolor interno. Si veis que entrecierra los ojos, que los tiene más rato cerrados sin estar dormido, lógicamente también es una señal muy clara de dolor. Si veis que hace fuerza tanto para orinar como para defecar, claramente es una muestra de dolor asociado en estos casos bien a un estreñimiento o bien a un tipo de cistitis. Y también muy característico, que lo puedes ver desde lejos, y este ya es el último, son los movimientos vibratorios rápidos de la cola. Esto es, digamos que muy parecido al blefarospasmo, pero con la cola, es decir, una manifestación de dolor y sufrimiento agudo que tiene el gato por algo que en ese momento le está dando un ataque de dolor. Pues nada más, espero que estas señales y signos os hayan sido de vuestro interés y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.